Esta pregunta tiene en vela a astrónomos de todo el mundo, especialmente después de lo que ocurrió recientemente en Marte, que dejó sin sentido todos los cálculos previos sobre el objeto interestelar llamado Atlas. Nadie esperaba que se detuviera de repente. Se suponía que solo pasaría cerca del planeta rojo y seguiría su camino por el sistema solar. Pero lo que sucedió desafía toda lógica. Atlas se frenó bruscamente y se colocó en una órbita perfecta alrededor de Marte. Lo que era una simple observación científica se convirtió en una posible amenaza. Atlas fue detectado viajando a unos 210.000 kilómetros por hora, una velocidad tan alta que podría dar 5 vueltas a la Tierra en un minuto. El plan era que hiciera un sobrevuelo rutinario, tomar algunas mediciones, capturar imágenes y seguir su trayecto. Pero en menos de 6 horas, desaceleró desde velocidad interestelar hasta quedar completamente detenido en relación con Marte, y luego se posicionó en una órbita circular. La energía necesaria para lograr esto equivale a la producción de todos los reactores nucleares de la Tierra durante más de 3 años. Ningún objeto natural puede hacer algo así. Los cometas no se detienen en el espacio, y los asteroides no maniobran con precisión para entrar en órbita de un planeta desconocido. Esto no es astronomía, es tecnología. Una tecnología tan avanzada que hace que nuestras sondas espaciales parezcan herramientas primitivas. La NASA está recalculando todas las trayectorias de Atlas. Tras completar su misión en Marte, parece que se prepara para partir. Los cálculos iniciales indican que su próximo destino podría ser la Tierra. Si esto se confirma, tendríamos menos de 6 semanas antes de que Atlas llegue a nuestro vecindario cósmico. La gran pregunta ya no es qué pasó en Marte, sino qué ocurrirá cuando Atlas se acerque a nosotros. El orbitador de Marte registró el evento con gran detalle, y los datos están desafiando incluso a los astrofísicos más expertos. Atlas se acercó a Marte a la velocidad esperada, pero a unos 80.000 km de distancia comenzó a emitir una intensa luz azulada desde varios puntos de su estructura. No era luz solar reflejada, sino rayos dirigidos que parecían motores activándose. Un ingeniero de propulsión lo resumió así: lo que estamos viendo no debería existir. El perfil de desaceleración mostró un empuje constante durante 6 horas, reduciendo la velocidad de forma tan precisa que permitió velocidades de salida cercanas al 10% de la velocidad de la luz. No existe tecnología conocida en la Tierra capaz de algo así. La energía requerida es inimaginable. Para frenar un objeto de 800 metros de diámetro desde velocidad interestelar hasta una órbita estable, se necesitarían unos 10 superíndice 2 julios. Para comparar, la explosión de Hiroshima liberó unos 10 superíndice 1 julios. Es como si Atlas hubiera usado el equivalente a 1.000.000 de ojivas nucleares, pero lo más sorprendente no es solo la energía, sino la eficiencia. Los cohetes convencionales pierden mucha energía en forma de calor, pero las mediciones infrarrojas mostraron que Atlas apenas superó la temperatura ambiente del espacio durante toda la maniobra. Varias agencias espaciales observaron la maniobra con distintos instrumentos y todas confirmaron la misma física aparentemente imposible. Mars Express y la Agencia Espacial Europea detectaron emisiones de partículas inusuales, como quarks y muones, similares a las que se habían visto antes en otros eventos extraños relacionados con Atlas. Un físico de partículas señaló que estas señales coinciden con los patrones teóricos de un sistema de propulsión basado en antimateria. Si Atlas realmente usa la aniquilación de materia y antimateria, tendría una reserva de energía capaz de destruir un continente entero. Incluso el frenado fue extremadamente preciso. Atlas hizo correcciones de empuje en tiempo real, considerando la gravedad de Marte, la presión de radiación solar y parámetros orbitales. La capacidad de cálculo necesaria para esto supera cualquier tecnología conocida. Sería como intentar enhebrar una aguja mientras se conduce una motocicleta a toda velocidad. Después de estabilizar su órbita,
Atlas comenzó algo aún más misterioso: escaneó sistemáticamente todo Marte con una tecnología que hace que nuestros satélites parezcan obsoletos. Emitió pulsos electromagnéticos en patrones geométricos sobre la superficie del planeta. Cada pulso duraba unos 3.7 segundos y cubría franjas de 200 kilómetros de ancho. En solo 12 horas, había mapeado todo el planeta con una precisión y eficiencia sin precedentes. Un geólogo planetario que analizó los datos describió el sistema como un radar de alta resolución que opera con una potencia y frecuencia inalcanzables en la Tierra. Los pulsos penetraban varios kilómetros en la corteza marciana, revelando estructuras, fuentes de agua y formaciones geológicas con una claridad asombrosa. Los escaneos no fueron al azar. Atlas se enfocó en regiones clave como Sidonia, famosa por la cara de Marte, y el sistema de cañones Valles Marineris, mucho más grande que el Gran Cañón terrestre. También escaneó zonas donde se habían detectado antiguos lechos de lagos o hielo subterráneo. Un investigador comentó: es como si Atlas supiera exactamente dónde mirar. Los patrones no son aleatorios, sino que reflejan un interés específico en los lugares más importantes geológica e históricamente. Esto sugiere dos posibilidades: o Atlas tiene acceso a nuestros datos, o posee conocimiento sobre Marte que nosotros aún no tenemos. Mientras tanto, los rovers Perseverance y Curiosity detectaron fenómenos extraños cuando Atlas pasó por encima. Hubo interferencias electromagnéticas que interrumpieron las comunicaciones, fluctuaciones en el campo magnético y efectos visuales en la atmósfera marciana, como si un rayo invisible la atravesara. Lo más inquietante fue que Atlas mostró especial interés en el cráter donde Perseverance busca rastros de vida microbiana. Escaneó esa zona 3 veces en alta resolución, como si quisiera verificar lo que hemos descubierto o asegurarse de que no encontremos algo que debería permanecer oculto. La altitud de la órbita de Atlas también llama la atención: exactamente 19.000 kilómetros, lo suficientemente alta para evitar la fricción atmosférica, pero lo bastante baja para observar con precisión. Es la altitud ideal para un satélite de reconocimiento. Y luego ocurrió algo aún más desconcertante: Atlas comenzó a liberar pequeñas estructuras hacia la superficie marciana. El orbitador registró la primera separación: un objeto de unos 10 metros descendió de forma controlada siguiendo una trayectoria precisa. En las siguientes 48 horas, se detectaron 23 objetos similares, cada uno descendiendo hacia un punto específico del planeta. Un experto en seguridad planetaria lo describió con preocupación: esto no parece basura espacial ni tanques vacíos. Las trayectorias fueron planeadas como si tuvieran un destino claro. Todo indica que Atlas está ejecutando una misión cuidadosamente diseñada. Parece que los objetos que llegaron a Marte siguieron un patrón de aterrizaje controlado, como si se tratara de una operación sistemática. Los datos muestran que desaceleraron activamente al entrar en la atmósfera, algo imposible para simples restos espaciales. Usaron una combinación de fricción atmosférica y propulsión para reducir su velocidad y aterrizar sin daños. Los lugares de aterrizaje están distribuidos por todo el planeta, pero siguen un patrón claro: algunos cerca de los polos, otros en zonas con posibles reservas de agua subterránea. 3 objetos aterrizaron cerca del rover Perseverance, y uno se ubicó justo sobre el sistema de cañones Valles Marineris. Cuando la red de satélites de la NASA intentó rastrear estos objetos después del aterrizaje, ocurrió algo sorprendente: desaparecieron sin dejar rastro. No hubo señales de calor, radar ni escombros. Un experto en teledetección explicó que para que algo desaparezca de todos los sistemas de detección: infrarrojo, luz visible, radar, espectrografía, tendría que haber sido destruido por completo o contar con tecnología capaz de ocultarse activamente. Como el descenso fue controlado, la destrucción parece descartada. Uno de los objetos fue visto por el rover Curiosity. El equipo de la misión cambió su rumbo para investigar,
pero al llegar al lugar no encontró nada, ni cráter, ni huellas, ni terreno alterado. Esto plantea dos posibilidades inquietantes: o hubo un error en los cálculos, algo muy poco probable, o el objeto se movió después de aterrizar. Lo preocupante es que ahora hay al menos 23 objetos en Marte con funciones desconocidas. Nadie sabe qué hacen allí. Tal vez envían datos a Atlas, o realizan tareas que aún no podemos imaginar. Mientras Atlas seguía en órbita, la NASA decidió intentar un contacto directo. Usaron la red de espacio profundo, compuesta por radiotelescopios gigantes, para enviar un mensaje simple: secuencias matemáticas, números primos y figuras geométricas, una señal universal de inteligencia. Un investigador de SETI explicó que usaron los mismos principios que en los mensajes dirigidos a posibles civilizaciones extraterrestres, pero esta vez sabían que alguien estaba escuchando. Durante 36 horas no hubo respuesta. La NASA repitió el mensaje en distintas frecuencias y potencias, sin éxito. Algunos científicos pensaron que Atlas no podía recibirlo, no estaba interesado o simplemente lo ignoraba. Pero entonces, todo cambió. Atlas comenzó a emitir nuevas señales. Ya no eran solo patrones matemáticos, sino respuestas más complejas que parecían basadas en el mensaje original de la NASA. Era como si Atlas hubiera absorbido el contenido y lo hubiera transformado en conceptos matemáticos más avanzados. Un criptógrafo describió la respuesta como alentadora y preocupante. No solo confirmaba que habían recibido el mensaje, sino que parecía una prueba de inteligencia. Cada nueva señal contenía problemas matemáticos más difíciles que los anteriores. Además, algunas señales incluían lo que parecía ser información visual codificada. Un equipo logró descifrar un mapa tridimensional que no correspondía a nuestro sistema solar, sino a otro. Mostraba órbitas planetarias y posibles estructuras alrededor de uno de esos planetas. Era una señal clara de que Atlas no solo nos escuchaba, sino que quería guiarnos hacia su origen. Otro mensaje contenía un diagrama biológico con estructuras moleculares desconocidas, más complejas que cualquier forma de vida terrestre. Podría ser una muestra de lo que son ellos, o algo que encontraron en Marte. Pero el mensaje más inquietante fue uno que mostraba la Tierra, mapas detallados de continentes, océanos y puntos marcados que parecían ciudades o lugares estratégicos. Aunque Atlas está oficialmente explorando Marte, este nivel de detalle sobre la Tierra es perturbador. ¿Por qué tanto interés en Marte? La historia del planeta podría dar pistas. Hace miles de millones de años, Marte tenía agua líquida, ríos, lagos, quizás océanos. La evidencia geológica lo confirma. Pero hace unos 3.700 millones de años, algo hizo que la atmósfera se perdiera, convirtiendo el planeta en el desierto frío que es hoy. Si Marte tuvo agua durante tanto tiempo, pudo haber albergado vida, al menos microbiana. La gran pregunta es, ¿esa vida desapareció o se adaptó y se escondió bajo tierra? Las zonas que Atlas escanea parecen coincidir con lugares donde aún hay hielo o agua subterránea, como Utopía Planitia, los casquetes polares y antiguos cauces de ríos. Todo indica que Atlas busca algo oculto bajo la superficie marciana. Tal vez rastros biológicos, restos de una antigua biosfera o algo aún más inquietante. Sabemos que en la Tierra la vida puede sobrevivir en condiciones extremas, incluso en el vacío del espacio. Si la vida comenzó en Marte, algunos organismos podrían haber aprendido a vivir en las profundidades. Un astrobiólogo planteó una idea inquietante: ¿y si Atlas no vino a estudiar un planeta muerto? ¿Y si Marte aún tiene vida, oculta en lugares que nuestros exploradores no pueden alcanzar? En ese caso, los objetos lanzados por Atlas podrían ser sondas diseñadas para contactar con esa vida. Algunos investigadores van más allá y creen que Marte pudo albergar una civilización tecnológica hace miles de millones de años, antes de que una catástrofe destruyera su atmósfera.
Las estructuras en la superficie habrían desaparecido, pero podrían quedar restos enterrados en la corteza. Las señales matemáticas que Atlas ha enviado contienen coordenadas que, según algunos científicos, no sirven para navegar por el espacio, sino para señalar lugares específicos en Marte. Una de ellas apunta a la cuenca de Ellas, el cráter más grande y profundo del planeta. Allí, el radar ha detectado formaciones geométricas con una simetría tan precisa que parecen artificiales. Otro grupo de coordenadas apunta hacia la región del Monte Olimpo, el volcán más grande de todo el sistema solar. Imágenes térmicas han revelado fuentes de calor que no se explican por actividad volcánica antigua, como si algo dentro del volcán aún estuviera activo. Lo que casi nadie menciona es que Marte podría ser mucho más que un desierto helado. Tal vez sea un cementerio de antiguos mundos, un lugar donde están enterrados secretos que alguien, o algo, quiere sacar a la luz. Mientras Atlas sigue orbitando Marte, aumenta la preocupación sobre lo que pueda ocurrir en la Tierra. Lo que sea que esté haciendo allá, parece hacerlo solo. Los análisis actuales de su trayectoria muestran que su posición en órbita es perfecta para realizar una maniobra gravitacional, usar la gravedad de Marte para cambiar de rumbo sin gastar más energía. Según los cálculos, Atlas podría salir de Marte y dirigirse a la Tierra en menos de 6 semanas, con muy poco impulso adicional. Un especialista en órbitas del Hubble explicó que la trayectoria elegida por Atlas no fue al azar, sino una decisión estratégica. Desde esa posición, el objeto puede despegar hacia la Tierra aprovechando al máximo la energía disponible, e incluso controlar su velocidad para entrar en órbita si lo desea. Es como si Atlas hubiera convertido Marte en una estación de paso y recarga rumbo a nuestro planeta. Lo más inquietante son los objetos que Atlas ha dejado caer sobre Marte. Si son estaciones de monitoreo o de comunicación, entonces ya ha establecido una presencia permanente en nuestro sistema solar. Aunque el cuerpo principal siga en movimiento, esos dispositivos podrían seguir funcionando. Mientras tanto, redes militares de vigilancia espacial monitorean a Atlas sin descanso. Nuevas observaciones indican que algo está cambiando, la velocidad de rotación del objeto ha variado, se está orientando hacia una dirección específica, sus emisiones de energía han aumentado. Y los misteriosos objetos que lo acompañan desde el inicio de su viaje están adoptando una nueva formación. Un analista de defensa lo resumió así: Atlas se está preparando para la siguiente fase. Ya cartografió Marte, desplegó sus sistemas, y ahora parece listo para partir. Lo que más preocupa a los expertos en seguridad es lo que Atlas ya ha demostrado: puede detener objetos interestelares en poco tiempo, tiene sensores capaces de mapear un planeta entero en horas. Y sistemas de aterrizaje que colocan dispositivos con precisión en la superficie. Si esas capacidades se usaran contra la Tierra, no habría defensa posible. Ni siquiera las armas antisatélite más avanzadas podrían detectar, mucho menos interceptar, un objeto que se mueva a la velocidad de Atlas. Nuestros sistemas ya tuvieron problemas para seguir su entrada a Marte. Y si Atlas decidiera lanzar objetos hacia la Tierra, como lo hizo en Marte, no podríamos detenerlo. Un exanalista del Departamento de Defensa de Estados Unidos lo dijo claramente: Atlas tiene superioridad aérea, o mejor dicho, espacial, sobre cualquier cosa que la humanidad pueda reunir. Sea amistoso o no, el mensaje está claro: si hay una confrontación, perdemos. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué es Atlas? Su misión en Marte parece tener un interés científico, tal vez arqueológico, como si investigara un planeta muerto o moribundo. Pero sus capacidades también sugieren una preparación militar. ¿Son exploradores o conquistadores? ¿Investigadores o invasores? ¿Y cómo verán a la Tierra? ¿Como una reliquia fascinante para estudiar, o como un mundo vivo que podrían proteger o explotar? Los últimos eventos indican que Atlas se está preparando para abandonar la órbita de Marte.
Todas las agencias espaciales de la Tierra trabajan intensamente en posibles escenarios para lo que viene. En las últimas 48 horas, sus emisiones electromagnéticas han aumentado notablemente, otra señal de que la siguiente fase está cerca. Las transmisiones que antes eran puramente matemáticas han desaparecido. Ahora, Atlas emite señales altamente complejas que parecen ser comunicación con las unidades que dejó en Marte. Todo lo que esas estaciones han recopilado está siendo enviado de vuelta a Atlas, probablemente para tomar una decisión. Varios orbitadores marcianos han detectado señales de preparación para encender motores, las firmas térmicas de sus sistemas de propulsión están aumentando. Atlas ha cambiado su orientación para asegurar un rumbo óptimo hacia la Tierra. Un director de vuelo de la NASA lo describió así: Atlas está terminando sus operaciones en Marte. Los escaneos se han detenido. Los despliegues han concluido. Está en la lista final de verificación antes del despegue. Según su comportamiento anterior, se estima que en las próximas 72 a 96 horas iniciará su trayectoria hacia la Tierra. Eso significa que podría llegar en unas 6 semanas o incluso antes si usa más energía. No es mucho tiempo para prepararnos para un posible primer contacto con una tecnología muy superior a la nuestra. Las agencias espaciales internacionales están coordinando sus planes de respuesta en canales privados. Se están revisando protocolos de emergencia, desarrollando estrategias de comunicación. Y las fuerzas militares del mundo están posicionando recursos para escenarios que van desde un contacto pacífico hasta medidas defensivas. Pero también hay otra perspectiva, más esperanzadora. Si Atlas representa una civilización avanzada dispuesta a compartir su conocimiento, los beneficios podrían ser enormes: soluciones para el cambio climático, tecnologías de energía limpia, avances médicos que eliminen enfermedades. El potencial de crecimiento es tan grande como el riesgo de pérdida. Un asesor científico de Naciones Unidas lo resumió así: nos preparamos al mismo tiempo para el primer contacto diplomático y para la defensa. Escribimos mensajes de bienvenida mientras afinamos los planes de evacuación. Esperamos lo mejor y nos preparamos para lo peor, sabiendo que, pase lo que pase, la humanidad nunca volverá a ser la misma. También se ha pedido a astrónomos aficionados de todo el mundo que sigan observando y reporten cualquier actividad inusual. Los científicos están revisando cada imagen del encuentro con Marte, buscando pistas sobre las intenciones, capacidades y posibles debilidades de Atlas. Todos los observatorios principales, tanto en la Tierra como en órbita, están siendo reorientados para asegurar la mejor cobertura posible de su aproximación. Lo que casi nadie dice es: hemos sido parte de este proceso desde hace tiempo. Atlas sabe que estamos aquí. Los intentos de contacto han disipado cualquier duda. Han cartografiado nuestro planeta desde lejos, han demostrado su superioridad tecnológica y ahora vienen hacia la Tierra. No podemos hacer más que esperar y ver qué ocurre cuando lleguen. Y considerando todo lo que pasó durante la fase marciana de Atlas, muchos investigadores están llegando a una conclusión inquietante: Marte nunca fue el objetivo real. Fue un campo de pruebas. Si analizamos la secuencia de eventos, Atlas llegó con suficiente velocidad como para seguir su camino directo a la Tierra. Pero se detuvo, investigó, desplegó unidades de monitoreo y mostró capacidades que superan ampliamente nuestra tecnología. Toda la operación parece haber sido parte de un plan claro, cuidadosamente preparado y ejecutado con precisión. No fue un experimento improvisado, sino un enfoque sistemático para recopilar datos, probar procesos y demostrar lo que es posible, antes de dar el siguiente paso: venir a la Tierra. La NASA acaba de confirmar algo que hasta hace poco parecía imposible: el objeto interestelar conocido como Atlas no se irá. Permanecerá dentro de nuestro sistema solar de forma permanente. Esto rompe todas las expectativas.
Normalmente, los cuerpos que vienen del espacio profundo siguen trayectorias hiperbólicas, pasan cerca del Sol y luego se alejan hacia el vacío. Así ocurrió con Oumuamua, y así debería suceder con cualquier cometa o asteroide que venga de fuera. Pero Atlas hizo algo que ningún objeto natural puede hacer, redujo su velocidad lo suficiente como para quedar atrapado por la gravedad del Sol. Para lograr esto, se necesita una cantidad de energía enorme. Hablamos de pasar de más de 130.000 millas por hora a una velocidad estable, algo que solo se consigue con motores activos o maniobras gravitacionales extremadamente precisas. Los objetos no deciden quedarse por sí solos. No entran en órbitas permanentes sin que algo los controle. Aunque el comunicado de la NASA fue técnico y prudente, en el fondo confirma lo que muchos científicos temían decir: Atlas no es un simple cometa. Es algo que ha estacionado en nuestro vecindario cósmico y no tiene intención de irse. El anuncio se dio durante una sesión informativa sobre mecánica orbital. Un astrofísico de la NASA se presentó ante los medios y compartió una noticia que cambia por completo nuestra relación con el universo. Tras 3 meses de observación continua, se confirmó que Atlas logró entrar en una órbita estable alrededor del Sol. Según los cálculos, sigue una trayectoria elíptica de largo periodo, de unos 127 años, que lo mantendrá dentro del sistema solar para siempre. La sala quedó en silencio. Las preguntas no tardaron en llegar: ¿cómo es posible? ¿Qué fuerza puede frenar a un objeto interestelar? ¿Se ha visto algo parecido antes? Las respuestas fueron cautelosas. Aún se están analizando los datos y explorando teorías, pero todo indica que estamos ante un fenómeno nunca antes observado. Esto representa una oportunidad única para estudiar un objeto de otro sistema estelar durante mucho tiempo. Lo más revelador no fue lo que dijeron, sino lo que evitaron mencionar. No hablaron de sistemas de propulsión, ni de la enorme energía necesaria para frenar a Atlas, ni de que todos los modelos orbitales coinciden en que esto no ocurre de forma natural. Un astrónomo veterano que estaba presente describió el ambiente. Todos en esa sala entendían la magnitud de lo que se había anunciado. No era solo un informe científico. Era la NASA diciendo, con mucho cuidado, que algo no natural se ha instalado en nuestro sistema solar. Los datos orbitales publicados por la agencia lo confirman. La nueva trayectoria de Atlas va desde el interior de la órbita terrestre hasta el cinturón de asteroides, y regresa. En su punto más cercano, pasará a unos 15 millones de millas de la Tierra, lo suficientemente cerca como para ser observado incluso con telescopios modestos. En su punto más lejano, viajará más allá de Marte antes de volver. No es una órbita al azar. Es un patrón calculado para vigilar el sistema solar interior, manteniéndose a salvo de la intensa radiación solar. Para entender por qué esto es tan impactante, hay que conocer la física detrás del fenómeno. Los objetos interestelares entran con lo que se llama velocidad hiperbólica excedente, se mueven tan rápido que la gravedad del Sol no puede atraparlos. Es como lanzar una pelota con tanta fuerza que escapa de la Tierra. Eso fue lo que ocurrió con Oumuamua. Entró a unas 87.000 millas por hora, giró alrededor del Sol, ganó velocidad y salió disparado al espacio. Eso es lo normal. Atlas, en cambio, llegó a unas 130.000 millas por hora. Para quedar atrapado, debía perder unas 70.000 millas por hora. Eso requiere una disipación de energía enorme. Un experto del JPL explicó que, para lograrlo de forma natural, Atlas tendría que chocar con algo muy grande, lo que lo destruiría, o hacer múltiples maniobras gravitacionales con varios planetas en un orden perfecto. Pero eso no ocurrió. Atlas se desaceleró de forma continua durante meses, algo que solo se logra con empuje constante. Y hay algo aún más inquietante: el patrón de frenado no fue uniforme. En lugar de reducir la velocidad suavemente, lo hizo en etapas, periodos de desaceleración seguidos de fases de inercia. Como si fuera una nave con combustible limitado que enciende sus motores por ráfagas para ahorrar energía. Los objetos naturales no tienen combustible,
no gestionan su frenado y mucho menos hacen maniobras precisas para entrar en órbita a la primera. Un ingeniero de propulsión calculó lo que se necesitaría para hacer lo que hizo Atlas, un motor capaz de funcionar durante meses y transportar combustible equivalente al 40% de la masa total del objeto. Eso está muy lejos de nuestras capacidades actuales, incluso usando tecnología convencional. Si Atlas usa algo más avanzado, como propulsores iónicos, reactores nucleares o principios físicos desconocidos, las implicaciones serían aún más sorprendentes. La órbita de Atlas no es casual. Al analizar sus parámetros, inclinación, excentricidad, distancias mínimas y máximas, se ve un patrón claro. Esta trayectoria fue elegida con un propósito estratégico. Su periodo orbital de 127 años le permite completar 2 ciclos en la vida promedio de una persona. Es suficiente para observar varias generaciones humanas, pero también para regresar y actualizar información. La inclinación orbital es casi nula. Atlas se mueve en el mismo plano que la Tierra y los planetas interiores, lo que permite una vigilancia óptima. Una órbita inclinada pasaría mucho tiempo por encima o por debajo del plano eclíptico, dificultando las observaciones. Atlas eligió el punto ideal para vigilar. Un analista militar comentó, si tuviera que asignar un satélite para monitorear el sistema solar interior, escogería exactamente esta órbita. Cercanía a la Tierra para observaciones detalladas, estancias prolongadas en el cinturón de asteroides para evitar ser detectado, y una trayectoria que permite ver todos los planetas interiores en distintos momentos. El punto más cercano al Sol, llamado perihelio, está justo fuera de la órbita terrestre. Esta ubicación es estratégica por 2 razones: evita el calor extremo que destruye a los cometas y permite acercamientos regulares a la Tierra sin quedar atrapado por su gravedad. Y aún hay un detalle más inquietante. La órbita que describió la NASA muestra que Atlas se alinea con la Tierra cada 11 años, volviendo a una posición similar respecto a nuestro planeta. Esto no es una coincidencia, sino una resonancia calculada que permite observarlo con regularidad durante siglos. Un experto en dinámica orbital trazó sus futuras posiciones y confirmó este patrón repetitivo. En los próximos cientos de años, Atlas pasará por zonas específicas de su órbita que coinciden con la posición de la Tierra, siguiendo un ritmo predecible. Para alguien que quiera vigilar nuestro planeta a largo plazo, esta órbita es ideal. Ofrece una vista cercana cada década y permite ajustar la trayectoria con muy poca energía. Atlas no está atrapado en una ruta fija, sino que tiene gran flexibilidad. Al revisar décadas de datos astronómicos, los científicos notaron algo inquietante: Atlas podría no ser el primer objeto interestelar que se instala en nuestro sistema solar, sino el primero que hemos identificado. Un equipo analizó registros de los últimos 40 años y encontró 17 cuerpos con órbitas extrañas, distintas a las de asteroides o cometas. Sus trayectorias indican que vienen de fuera del sistema solar, pero ahora giran alrededor del Sol de forma estable. Son pequeños, entre 50 y 200 metros, lo que dificulta su detección. Fueron clasificados como asteroides raros y se ignoraron porque no representaban peligro. Sin embargo, tras lo descubierto sobre Atlas, los investigadores los están reevaluando. Cuanto más los estudian, más parecen formar una red de vigilancia que lleva décadas operando. Un científico planetario explicó que siempre se asumió que los visitantes interestelares, como el objeto MUAMA, solo pasaban y se iban. Pero Atlas rompió esa idea. Ahora se cree que otros cuerpos podrían haber hecho lo mismo sin que lo notáramos. Algunos muestran características similares: pequeñas correcciones de rumbo, emisiones electromagnéticas regulares y órbitas diseñadas para observar el sistema solar interior. Uno de ellos, llamado 2003 QX13, lleva más de 20 años en una órbita elíptica que lo acerca a la Tierra cada 7 años, lo suficiente para observarnos sin llamar la atención. Su composición es similar a la de Atlas, una aleación metálica de titanio y vanadio que no se encuentra en la naturaleza.
Otro, 2011 KT-19, se mantiene entre la Tierra y Marte, en una posición perfecta para actuar como puente de comunicación entre objetos cercanos y otros más lejanos. Lo que pocos mencionan es que podríamos haber estado bajo observación durante décadas sin saberlo. Nuestro sistema solar podría estar lleno de estaciones de monitoreo de civilizaciones que nos descubrieron mucho antes de que nosotros las detectáramos. El anuncio de la NASA ha dividido a la comunidad científica. Ya no se discute si algo extraño está ocurriendo, los datos lo confirman, sino qué significa y cómo deberíamos reaccionar. Un grupo de astrónomos tradicionales cree que se trata de fenómenos naturales que aún no comprendemos. Proponen que Atlas podría estar rodeado de cuerpos pequeños que, juntos, generan efectos gravitatorios o que libera gases invisibles que lo impulsan. Tal vez hay leyes físicas que aún no conocemos. Un astrofísico que apoya esta postura dijo, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Sí, Atlas se comporta de forma inusual, pero asumir que es artificial es apresurado. La naturaleza ya nos ha sorprendido antes y lo volverá a hacer. No debemos abandonar el rigor científico solo porque algo no encaje en nuestros modelos actuales. El grupo contrario cree que evitar la conclusión más evidente es poco científico. Si cada explicación natural requiere muchas coincidencias improbables o leyes desconocidas, tal vez lo más sencillo sea lo correcto, Atlas es artificial. Un astrofísico de Harvard fue claro, ¿cuándo vamos a aceptar lo que los datos nos muestran? Tenemos un objeto que cambió de órbita con desaceleración sostenida, emite señales matemáticas, está hecho de materiales imposibles y se colocó en una órbita perfecta para vigilar. Si fuera un satélite de China o Rusia, nadie dudaría en llamarlo artificial. Solo lo debatimos porque aceptar esa idea nos obliga a replantear todo lo que creemos sobre nuestro lugar en el universo. El debate se ha vuelto personal. Hay acusaciones de sensacionalismo por un lado y de negación deliberada por el otro. Las conferencias son tensas y los artículos se rechazan no por su calidad, sino por si apoyan o no la interpretación aceptada. Un periodista científico describió el ambiente como una guerra ideológica. Los dos bandos están tan firmes en sus posturas que ninguna evidencia parece capaz de hacerlos cambiar de opinión. El sistema establecido no quiere admitir que podría estar equivocado, y los críticos no pueden retroceder sin perder credibilidad. Mientras tanto, Atlas sigue en el sistema solar, haciendo lo que sea que esté haciendo. El público observa cómo los científicos discuten, mientras las redes sociales se llenan de teorías que van desde lo razonable hasta lo fantástico. Líderes religiosos intentan entender las implicaciones teológicas. Gobiernos se preparan discretamente para escenarios que nunca pensaron enfrentar. Y mientras los expertos debaten, Atlas continúa con sus actividades en su nueva órbita permanente. Los radiotelescopios que lo rastrean han detectado cambios en sus emisiones electromagnéticas. Ya no transmite secuencias matemáticas como antes, sino ráfagas de datos cada 6 horas, con información muy compleja. Un investigador del CTI explicó que la regularidad es demasiado perfecta para ser natural y la cantidad de datos demasiado alta para ser aleatoria. Es una comunicación estructurada, no ruido cósmico. Además, se ha observado que Atlas ha desplegado nuevos objetos desde que entró en órbita. Astrónomos aficionados han documentado al menos 30 cuerpos que se separaron del principal y se ubicaron a su alrededor formando patrones geométricos. Mantienen una distancia exacta entre sí, creando lo que parece una matriz tridimensional de sensores. Cuando uno se mueve, los demás ajustan su posición para mantener la geometría. Este comportamiento requiere inteligencia individual o un control centralizado. Las imágenes térmicas muestran que Atlas genera más calor del que recibe del Sol. Produce energía interna, tal vez por desintegración radiactiva, fusión o alguna fuente desconocida. Los cometas naturales no tienen plantas de energía internas. La firma térmica de Atlas está concentrada en zonas específicas, lo que sugiere que dentro de su estructura hay áreas con funciones distintas, motores, espacios habitables o sistemas que ni siquiera podemos imaginar.
Un experto en termodinámica que analizó los datos dijo, la distribución del calor parece artificial. Los objetos naturales suelen tener temperaturas uniformes, según el Sol y su composición. Pero Atlas tiene zonas calientes y frías en patrones que indican que alguien está controlando cómo se distribuye el calor. Las últimas observaciones también muestran que Atlas ha comenzado a girar, pero no de forma desordenada como los asteroides, sino sobre un eje estable. Lo hace a un ritmo que genera gravedad artificial. Su rotación actual es de unos 32 minutos, lo que produce una gravedad de aproximadamente 0.3 gramos. Esto facilita el movimiento dentro del objeto, sin afectar estructuras diseñadas para ambientes de baja gravedad. Esta rotación no existía antes, comenzó después de entrar en órbita, lo que indica que tiene un propósito. Tal vez haya seres vivos a bordo que necesiten algo de gravedad para mantenerse sanos. O quizá la rotación ayuda a controlar el calor o las comunicaciones. Sea cual sea la razón, es otra señal de que hay actividad intencional. La presencia constante de Atlas en nuestro sistema solar ha generado una serie de consecuencias políticas que los gobiernos apenas pueden manejar. Nadie sabe quién tiene autoridad sobre un objeto de origen desconocido, y esa incertidumbre está causando tensiones. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 dice que ningún país puede reclamar soberanía sobre cuerpos celestes, pero fue pensado para cosas como la Luna o los asteroides. Nadie imaginó qué pasaría si un artefacto de otra civilización se quedara aquí. ¿Atlas pertenece a quien lo construyó? ¿A toda la humanidad? ¿Pueden los países intentar comunicarse o actuar sin un acuerdo internacional? Estas ya no son preguntas teóricas, son problemas legales y diplomáticos reales sin solución clara. Estados Unidos reclama prioridad de observación por el liderazgo de la NASA. China dice que el espacio es de todos. Rusia propone tratar a Atlas como una amenaza hasta que se demuestre lo contrario. La Unión Europea quiere crear un comité internacional liderado por la ONU. Un experto en leyes internacionales lo resumió así: no hay reglas para esto, y cada país interpreta los tratados a su manera. Es una situación peligrosa. Si un país decide actuar por su cuenta, ya sea para comunicarse o atacar, no hay forma clara de responsabilizarlo ni de evitar un conflicto. Los militares están especialmente preocupados por lo que podría significar esta tecnología. Si Atlas tiene siglos de ventaja sobre nosotros, el país que logre acceder primero podría tener una ventaja militar enorme. Eso podría provocar acciones agresivas, incluso entre aliados. Informes de inteligencia dicen que varios países están planeando misiones hacia Atlas. Algunas serían para observar, otras más atrevidas, para aterrizar, tomar muestras o incluso entrar si se confirma que está hueco. Un exestratega del Pentágono lo dijo sin rodeos: quien llegue primero a Atlas podría superar tecnológicamente a todos los demás. Hablamos de nuevos sistemas de propulsión, materiales, energía, ciencia y armas que podrían dejar obsoletos los arsenales actuales. Las implicaciones son tan grandes que algunos países están dispuestos a gastar enormes recursos y enfrentar condena internacional con tal de ser los primeros. También hay dudas sobre cómo reaccionaría Atlas al contacto humano. Si es una sonda automática, podría activar defensas. Si hay seres a bordo, podrían ver nuestras misiones como una amenaza, o como un intento de comunicación. Nadie lo sabe, y esa incertidumbre hace que cada decisión sea arriesgada. Lo que casi nadie dice es que siempre imaginamos el primer contacto como algo lejano, con tiempo para prepararnos. Pero ahora tenemos que decidir cómo actuar frente a algo que ya está aquí, mientras los países compiten por ventaja y no hay protocolos claros. La presencia permanente de Atlas en nuestro sistema solar ha cambiado el futuro de la humanidad. Ya no estamos solos, ni siquiera en nuestro propio vecindario cósmico. Y eso nos obliga a enfrentar preguntas que hemos evitado por años. Si Atlas es una plataforma de vigilancia, como sugiere su órbita y comportamiento, entonces alguien nos ha estado observando. Tal vez durante años. Tal vez durante décadas.
Si otros objetos sospechosos están relacionados, todo lo que hemos hecho como especie podría haber sido registrado. Un antropólogo que estudia escenarios de contacto explicó el impacto psicológico: estamos acostumbrados a ser los que observan, los que estudian el universo. Pero ahora somos los observados. Es como descubrir que tu casa tiene cámaras ocultas y que te han estado mirando toda tu vida sin saberlo. La presencia de una inteligencia avanzada en nuestro sistema solar también acelera nuestras decisiones sobre el espacio. Si nos están observando, expandir la presencia humana más allá de la Tierra se vuelve más urgente y más complicado. ¿Pedimos permiso? ¿Evitamos la órbita de Atlas? ¿O asumimos que el espacio es libre y seguimos adelante? Los planes para colonizar Marte, extraer minerales de asteroides y construir infraestructura espacial deben considerar que no estamos solos. Eso cambia los riesgos, la estrategia y el uso de recursos de formas que las agencias espaciales aún están tratando de entender. Incluso las prioridades científicas ya han cambiado. Ahora se invierte más en programas para detectar objetos artificiales, entender sistemas de propulsión avanzados y desarrollar tecnología para interactuar con Atlas o con quien lo haya creado. Los sistemas educativos también enfrentan un nuevo reto: formar a una generación que crecerá sabiendo que hay otras inteligencias y que nos observan. Ese conocimiento cambiará cómo se ven a sí mismos y su futuro. Las comunidades religiosas y filosóficas también están reflexionando. Si no estamos solos, ¿qué significa eso para las creencias espirituales? ¿Cómo integran las religiones la existencia de otros seres inteligentes en sus ideas del universo? Ya no son debates teóricos, son preguntas urgentes que afectan a miles de millones de personas. Lo que casi nadie dice es que estamos viviendo una transición. Cada día que Atlas permanece en nuestro sistema solar, nos convertimos en una especie diferente. No biológicamente, sino en nuestra forma de pensar y de entender el mundo. Ya no somos la única inteligencia consciente. Estamos siendo observados, evaluados y tal vez juzgados por mentes que podrían tener millones de años de ventaja. El anuncio de la NASA de que Atlas se quedará de forma permanente en nuestro sistema solar marca el fin de nuestra infancia cósmica. Ya no podemos fingir que estamos solos. Ya no podemos planear el futuro sin considerar que estamos bajo observación. El objeto que se suponía iba a pasar de largo se ha quedado en una órbita que le permite observar la Tierra durante siglos. No sabemos si esto es por curiosidad científica o por algo más inquietante. Pero lo que sí sabemos es que alguien nos está observando, y no es humano. Hay descubrimientos que desafían nuestra comprensión del universo. Y luego están aquellos que sacuden los cimientos mismos de lo que creíamos posible. ¿Y si te dijera que una sola imagen filtrada en completo secreto podría contener evidencia de algo no solo antinatural, sino posiblemente diseñado? Algo que, sencillamente, no debería estar ahí. El telescopio espacial James Webb, famoso por ofrecernos los retratos cósmicos más nítidos jamás vistos por la humanidad, acaba de filtrar una imagen de un objeto tan misterioso, tan diferente a todo lo registrado antes, que según informes, los científicos de la NASA fueron instados a clasificarla de inmediato. Pero eso no impidió que la verdad se escapara. Esto no es ciencia ficción. Esto es Tri-Atlas, un visitante que viene de más allá de nuestro sistema solar y está haciendo cosas que ningún objeto natural debería poder hacer. Y lo que el telescopio Webb acaba de captar podría confirmar nuestros peores temores. Quédate conmigo, porque este enigma cósmico apenas comienza a revelarse. La imagen filtrada que ha encendido a la comunidad astronómica proviene de una captura de alta resolución tomada por el telescopio Webb durante su barrido en el espectro infrarrojo. Lo que muestra es escalofriante. Tri-Atlas, que inicialmente se pensó que era un cometa, está emitiendo un haz de luz concentrado desde lo que parece ser su lado orientado al Sol. No es una reflexión difusa, ni una iluminación por llamarada solar. Es una proyección enfocada. El rayo atraviesa el espacio, contrastando con el resplandor nebuloso que normalmente rodea a los cometas. Más inquietante aún,
La imagen revela simetría estructural en su núcleo. Una simetría con ángulos precisos de 120 grados, formando una geometría hexagonal que no corresponde a una roca natural caótica flotando por el espacio. Científicos del Observatorio Europeo Austral, fuera de los registros oficiales, lo describieron como algo de naturaleza mecánica. Estamos ante una reliquia cósmica o frente a algo mucho más avanzado que cualquier proceso natural conocido. Sea lo que sea, su comportamiento ha dejado perplejos a los astrónomos más experimentados. Nota musical. Música. La cola de un cometa, según las leyes básicas de la física, debería fluir en dirección opuesta al Sol, impulsada por la radiación solar. Hasta ahora, Tri-Atlas ha roto esa regla. Su cola fluye directamente hacia el Sol, desafiando todos los modelos físicos conocidos. Las primeras hipótesis hablaban de chorros de polvo extremadamente anisotrópicos, pero las simulaciones lo descartaron por el patrón simétrico del flujo. Luego llegaron los datos del Webb. La cola parece emitir en intervalos pulsados, casi como ráfagas sincronizadas con la rotación de 16 horas del objeto. Estos pulsos muestran picos térmicos seguidos de descensos, lo que se asemeja más a ciclos de propulsión artificial que a emisiones naturales de gas. Y hay más, la cola contiene partículas reflectantes que no absorben la luz solar como el polvo cósmico común, sino que la reflejan y la manipulan. ¿Estamos viendo algún tipo de vela solar o sistema de navegación basado en radiación? Y si es así, ¿quién o qué lo habría diseñado? En el universo hay azar, pero la trayectoria de Tri-Atlas por nuestro sistema solar no parece nada aleatoria. Tras entrar desde arriba del plano eclíptico, realiza un recorrido de asistencia gravitacional por Marte, Venus y Júpiter, casi imitando las rutas que la NASA diseña para misiones espaciales profundas. El astrofísico de Harvard Avi Loeb, conocido por sus ideas controvertidas, sugirió que podría tratarse de una cadena de asistencias gravitacionales como las que usaron las sondas Voyager para ahorrar combustible. Pero este objeto no está frenando, está acelerando. Su ruta es matemáticamente perfecta para desplegar sondas u observadores en varios planetas sin desviarse. Ese tipo de planificación requiere conocimiento, intención estratégica, y la probabilidad de que ocurra por azar es menor a 1 en 1000 millones. Como si eso no fuera suficiente, el objeto desaparecerá detrás del Sol justo en su fase más brillante y activa, cuando los telescopios terrestres no pueden observarlo. Es como si no quisiera ser visto. ¿Por qué no ha habido ningún comunicado oficial del Comando Espacial de Estados Unidos ni de otras agencias de defensa planetaria? Tri-Atlas es el objeto interestelar más rápido y grande jamás detectado. Y sin embargo, el silencio militar es inquietante. Informes filtrados desde la Oficina de Resolución de Anomalías Multidominio, ARO, sugieren que el objeto está siendo usado en simulaciones en vivo para escenarios de amenaza planetaria. En otras palabras, podría ser un ensayo. ¿Pero para qué? Algunos analistas de defensa creen que su velocidad extrema y comportamiento artificial lo convierten en un candidato perfecto para una sonda de reconocimiento o explorador autónomo de otra civilización. Y como ninguna nave terrestre podría interceptarlo debido a su velocidad de 130.000 millas por hora, estamos ante un dilema de observación. Solo podemos mirar y esperar. Se dice que se están llevando a cabo reuniones de alto nivel a puerta cerrada. No solo para discutir qué es Tri-Atlas, sino que hacer si envía una señal, o peor aún, si cambia de rumbo. Al examinar más de cerca la imagen filtrada, un grupo de investigadores independientes descubrió algo aún más inquietante, una marca geométrica casi imperceptible cerca de la zona luminosa del objeto. No era visible en luz natural, pero las capacidades infrarrojas del Webb la revelaron claramente, una formación triangular con un vacío central rodeado por arcos concéntricos perfectamente espaciados. Al principio parecía ruido o un error del sensor, pero su precisión, ubicación y la forma en que se movía con la rotación del objeto lo descartaron. El patrón recuerda inquietantemente a símbolos antiguos de la Tierra, especialmente a diagramas sumerios y védicos que algunos teóricos marginales asocian con leyendas de contacto.
La ciencia convencional se burló, claro, pero el patrón sigue ahí, innegable e inexplicable. Sea un elemento de diseño o un emblema, el hecho de que exista sugiere una posibilidad aterradora. Este objeto fue construido, y alguien, o algo, dejó su marca. Como una insignia de ingeniero, mirando directamente al lente del web. Cuando más observatorios intentaron obtener sus propios datos, algo extraño comenzó a ocurrir. Varios recibieron órdenes de cese y desistimiento por parte de autoridades gubernamentales, citando protocolos de espacio aéreo y seguridad de datos civiles. Incluso startups privadas con telescopios orbitales reportaron problemas de conexión o revocación de acceso a sus APIs de imágenes espaciales. Mientras tanto, cables diplomáticos filtrados por denunciantes revelaron que la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de la ONU celebró una reunión a puerta cerrada con delegados de las 5 principales potencias espaciales. El tema, objeto tecnológico no identificado de origen interestelar. Rusia, China, Estados Unidos, India y la Unión Europea emitieron un protocolo de silencio conjunto, supuestamente acordando no divulgar nada más a menos que haya consenso total. En otras palabras, no estamos ante una simple anomalía científica. Estamos viendo cómo se desarrolla una partida de ajedrez geopolítica alrededor de un visitante cósmico. Y cuando las naciones más poderosas del mundo dejan de competir por los datos y optan por el silencio, es porque algo muy grande está siendo ocultado. Entonces ocurrió lo más desconcertante. El siguiente intento del web para observar a Tri-Atlas, programado solo unos días después de la imagen filtrada, fue cancelado. ¿La razón? Según memorandos internos, el software autónomo de seguimiento del telescopio activó una negativa de enfoque. Es decir, la inteligencia artificial del telescopio se negó a alinearse y fijarse en el objeto. Los ingenieros quedaron perplejos. Nunca había pasado algo así. Era como si el telescopio, diseñado para apuntar a cualquier cosa, decidiera no hacerlo. Al mismo tiempo, al menos 3 astrónomos aficionados reportaron destellos breves y erráticos en la parte del cielo donde debería estar el objeto. Destellos que no se parecen a ningún cuerpo estelar y que parecían seguir un ritmo. Uno de ellos afirmó que los destellos parecían como si alguien hubiera activado un flash de cámara desde el vacío. ¿Es posible que Tri-Atlas sepa que está siendo observado? ¿Podría tener capacidad de manipulación óptica o incluso medidas defensivas? ¿Y si esta sonda no solo viaja, sino que observa a los observadores? Aquí es donde la historia deja de ser un misterio científico y se convierte en una auténtica conspiración. La imagen que desató toda la polémica no debía existir. No estaba programada, no fue autorizada y no pasó por los canales oficiales del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial. Los metadatos revelan que provino de una sesión remota, una imagen de respaldo automática capturada durante un barrido de diagnóstico, probablemente destinada a calibración. Esto plantea 2 grandes preguntas: ¿cómo salió a la luz? ¿Y cuántas imágenes más existen que nunca veremos? Algunos creen que fue filtrada por un informante dentro del programa web, quizás arriesgando mucho. Otros piensan que fue producto de una intrusión cibernética, tal vez de un estado hostil interesado en aprovechar lo que esa imagen revela. Pero la teoría más inquietante es que la filtración fue intencional, no desde la Tierra, sino desde el propio objeto. Que esa imagen estaba destinada a ser vista. Que no fue un error, sino una invitación. Poco después de que la imagen se hiciera viral, estaciones de monitoreo espacial en varios continentes comenzaron a reportar anomalías, no solo en los datos, sino en los equipos. Espectrómetros dejaron de calibrarse. Giroscopios en telescopios terrestres y espaciales comenzaron a desincronizarse. Las señales de radio rebotaban de forma errática desde la región donde se vio por última vez a Tri-Atlas. No era solo interferencia electromagnética. Era algo más extraño. Una zona invisible de perturbación, como si el espacio-tiempo se hubiera vuelto inestable alrededor del objeto. Y luego, los satélites comenzaron a fallar.
Uno tras otro, pequeños cubos en órbita baja diseñados para monitorear la actividad solar se apagaban al pasar cerca de la trayectoria proyectada del objeto. Los ingenieros no podían explicarlo. Era como si algo cerca de Tri-Atlas absorbiera energía en lugar de emitirla. Como si el objeto no solo observara, sino que se alimentara. Entonces llegó el descubrimiento y el pánico. Un pequeño equipo de analistas revisando los registros de telemetría de los escaneos infrarrojos del telescopio Webb encontró fluctuaciones incrustadas en la señal de retorno de Tri-Atlas. Al principio se pensó que era ruido, pero las fluctuaciones formaban patrones repetitivos. Al traducirlos a código binario y compararlos con estructuras biológicas conocidas, los patrones se parecían a secuencias de ARN, complejas, redundantes y demasiado específicas para ser aleatorias. No era comunicación en el sentido tradicional. No era un mensaje para leer en voz alta. Era información diseñada para ser decodificada biológicamente. Un científico lo describió como un algoritmo biogénico, una secuencia que, si se replicara, podría activar un proceso en materia orgánica. Algunos susurraban que parecía un código de activación. Otros iban más allá, sugiriendo que podría ser un plano latente, como un catalizador genético. ¿Pero catalizador de qué? Y entonces, tan repentinamente como apareció, Tri-Atlas desapareció. Los observatorios que seguían su trayectoria informaron que realizó una desviación angular imposible sin propulsión, y luego se desvaneció de todos los sistemas de rastreo visibles e infrarrojos. Sin firma de escape, sin rastro térmico, sin señal Doppler. Desaparecido. Algunos sugirieron que se movió detrás del Sol, donde no podríamos observarlo durante semanas. Otros creen que activó algún tipo de mecanismo de ocultamiento. Pero una cosa quedó clara, ya no teníamos el control. Justo antes de desaparecer, se registró un último destello de luz. Un pulso estroboscópico, 13 destellos, espaciados de forma uniforme, en un patrón inquietantemente parecido al código Morse. Los expertos intentaron descifrarlo usando alfabetos humanos, pero nada encajaba. Entonces, un lingüista propuso interpretarlo no como lenguaje, sino como una cuenta regresiva. Mientras el mundo debatía señales y sombras, una filtración anónima en un foro cifrado reveló una verdad aún más aterradora. Según documentos supuestamente extraídos de un servidor de comunicaciones de la NASA, 3 de febrero Atlas no fue el primero de su tipo. Fue el tercero. 2 objetos anteriores, designados como 1/diagonal Oumuamua y 2/diagonal Borisov, mostraron anomalías similares, pero fueron ignorados o minimizados. Esta nueva filtración incluye escaneos, espectrografías e incluso transcripciones de reuniones internas que indican que los 3 objetos siguieron el mismo patrón celeste, llegaron con 6 años de diferencia. Pasaron por el sistema solar interior y luego desaparecieron. Pero lo que más impactó fue una frase repetida en texto rojo en varias páginas, fase de contacto inminente. Esto no era una coincidencia. Era una secuencia. Una misión. Y Tri-Atlas, al parecer, no era el último objeto, sino el que anuncia lo que viene después. Tras descifrar lo que parecía una cuenta regresiva en los pulsos de luz finales de Tri-Atlas, un grupo de expertos en criptografía introdujo los patrones en un modelo de aprendizaje avanzado. Diseñado originalmente para detectar amenazas cibernéticas y anomalías cuánticas. Lo que obtuvieron no fue una advertencia, sino una firma. Los datos contenían el comportamiento de un código que se modifica a sí mismo, recursivo, adaptable y completamente ajeno a nuestra lógica. No seguía ningún estándar de compresión conocido, ni lenguaje de programación reconocible. Pero funcionaba como software, complejo y con múltiples capas. Esto sugiere que Tri-Atlas no es solo una nave o una sonda, sino un algoritmo viviente. Una especie de inteligencia sintética autónoma construida no con cables, sino con matemáticas incrustadas en radiación y luz. Y si eso es cierto, entonces no estábamos viendo un objeto físico, sino una idea. Una entidad pensante codificada en ondas, usando la luz como pensamiento.
Una que ahora ha dirigido su atención directamente hacia la Tierra. Sin que el público lo supiera, un pequeño radiotelescopio terrestre en Namibia, parte de una red internacional poco conocida, detectó un pico repentino en frecuencia de microondas poco después de que Tri-Atlas desapareciera. La señal tenía todas las características de una comunicación dirigida, banda estrecha, saltos de frecuencia y modulación precisa. Pero no estaba dirigida a la Tierra. Se originó en órbita terrestre y se dirigía hacia el último lugar donde se había rastreado a Tri-Atlas. El análisis reveló fragmentos de comunicación terrestre, encabezados de paquetes, protocolos de conexión e incluso huellas espectrales de satélites militares. En términos simples, alguien en la Tierra respondió. No se sabe si fue un grupo privado, una agencia secreta o una alianza global clandestina. Pero una cosa es segura, este no fue el primer contacto. Fue el segundo. Y se mantuvo en secreto. Después del incidente, comenzaron a surgir señales extrañas en los márgenes de la ciencia. Organismos bioluminiscentes en las profundidades del océano empezaron a comportarse de forma errática, emitiendo patrones de luz desconocidos y hundiéndose en pulsos rítmicos nunca vistos. Astrónomos detectaron anomalías sutiles en la ionosfera terrestre, como si reaccionara a emisiones solares, aunque no había actividad solar. Incluso las plantas en biosferas de gran altitud comenzaron a alterar sus ritmos circadianos de forma anormal. Investigadores de 3 institutos de biociencia llegaron a la misma conclusión: los sistemas biológicos estaban respondiendo a un estímulo ambiental desconocido. ¿Era esto un efecto secundario del paso de Tri-Atlas? ¿O algo más siniestro? Una señal incrustada que ahora resuena en el campo magnético del planeta, alterando lentamente la percepción biológica a nivel celular. ¿Y si la imagen filtrada no fue solo algo que vimos, sino algo que nos vio a nosotros? Finalmente, cuando los astrofísicos modelaron las trayectorias de un Imba-Moa, 2 y Boros y 3 y Atlas juntos, surgió una conclusión impensable. Los 3 objetos no solo entraron al sistema solar desde direcciones distintas, lo hicieron en una secuencia, cada uno llegando más profundo que el anterior. Al proyectar sus puntos de entrada en un mapa estelar tridimensional, formaban una espiral perfecta dirigida directamente hacia la órbita de la Tierra. Esto no fue casualidad. Fue un objetivo, o algo peor, un mapeo. Algunos expertos temen ahora que no se trate de objetos individuales, sino de sondas que forman parte de un sistema mayor, diseñado para triangular una ubicación precisa en cuestión de horas. Si el patrón continúa, el siguiente objeto, el 4i, podría aparecer no en los límites del sistema solar, sino dentro de él. Y esta vez, podría no marcharse. Con ayuda de inteligencia artificial cuántica, un grupo de astrofísicos y artistas de datos reconstruyó una simulación 3D de Tri-Atlas usando datos espectrales del telescopio Webb. Lo que encontraron no se parecía a una nave ni a un cuerpo celeste. Parecía una paradoja matemática. Al ampliar su superficie, se reveló una geometría fractal, patrones que se repetían infinitamente hacia el interior. No era decoración. Todo el objeto estaba hecho de una estructura recursiva. Cada borde, cada nodo, cada ángulo era una versión en miniatura del conjunto. Y al convertir ese fractal en ondas espaciales, apareció algo aún más extraño: las funciones matemáticas resultantes imitaban la actividad cerebral humana durante momentos de inspiración creativa y sueño profundo. En otras palabras, la estructura del objeto funcionaba como un cerebro. No uno que piense como el nuestro, sino uno diseñado para entender, simular o incluso invadir la conciencia. Un archivo extraño apareció brevemente en el servidor público de un instituto europeo antes de ser eliminado sin explicación. Contenía audio convertido a partir de ondas electromagnéticas captadas por Webb en su último escaneo de Tri-Atlas. Los científicos esperaban ruido estático, pero lo que obtuvieron fue otra cosa: una oscilación rítmica baja, con modulaciones de alta frecuencia que se repetían con inquietante consistencia. Al analizar estos tonos, su forma de onda coincidía con las frecuencias cerebrales humanas durante estados de sueño profundo.
Pero lo más aterrador fue que varios científicos que escucharon el audio reportaron haber tenido sueños casi idénticos, espirales colapsando en la oscuridad, un ojo hecho de luz y una presencia que no hablaba con palabras, sino que implantaba pensamientos. No era un mensaje. Era una huella psíquica. Y muchos creen ahora que ese sonido no estaba hecho para ser escuchado, sino para despertar algo dentro de nosotros. Luego ocurrió lo que se suponía era imposible. Durante una calibración rutinaria, el telescopio James Webb intentó enfocar sus sensores en la región donde se vio por última vez a Tree y Atlas. Pero en lugar de hacer un escaneo pasivo, activó una función silenciosa no registrada en su protocolo. Esta función ajustó sus parámetros de rastreo y redirigió momentáneamente el flujo de datos a una dirección IP desconocida. Durante 47 segundos, el telescopio operó por sí solo, apuntando a la nada, transmitiendo en silencio. Luego volvió a la normalidad. No se emitió ningún comunicado oficial, pero un informante del STSI afirmó que lo que Webb transmitió no fue una imagen, sino un pulso codificado demasiado breve para contener datos, pero demasiado estructurado para hacer ruido. Algunos creen que Webb recibió una instrucción remota, no desde la Tierra, sino desde el propio objeto. Un saludo. Un reconocimiento. Una advertencia. Y entonces sucedió. Un pequeño observatorio en Argentina, escaneando los límites del cinturón de Kuiper, reportó una nueva anomalía, un objeto en trayectoria de intercepción similar a la de Tree y Atlas, pero más grande y más lento. Fue nombrado Fourey. En cuestión de horas, los datos fueron retirados del acceso público y el observatorio quedó fuera de línea. Pero antes, una última imagen se filtró, una silueta borrosa con 3 puntas marcadas, una espiral de luz tenue y un núcleo central que emitía ráfagas de radio artificiales. Si esa imagen es real, confirmaría lo que muchos temían: Tree y Atlas no estaba solo. Era parte de una serie. Y la siguiente fase ya comenzó. Algunos creen que estos objetos son exploradores. Otros, que son marcadores que siembran señales por el espacio. Pero cada vez más científicos coinciden en que esto no es exploración. Es una secuencia. Y la Tierra es el nodo hacia el que todos han estado orbitando. Al final, no fue la imagen filtrada lo que aterrorizó a los científicos. No fue la señal. Ni siquiera las reacciones biológicas extrañas. Lo que realmente rompió su comprensión fue el patrón. Un ritmo silencioso y deliberado que ha estado presente en cada descubrimiento. Desde Oumuamua, Boris, Atlas y ahora Aikan, cada objeto trae consigo una pieza de un rompecabezas mayor. No es una invasión. No es comunicación. Es algo peor. Algo que no podemos comprender. Una presencia tan avanzada que no necesita hablar porque no le hace falta. Esto no es ciencia ficción. No es profecía. Es una aparición calculada. Porque el universo siempre ha susurrado verdades que nos negamos a escuchar. Que no somos el centro. Que no fuimos los primeros. Y tal vez, solo tal vez, ni siquiera estamos solos dentro de nuestras propias mentes. James Webb, en su intento por mirar más lejos que cualquier otro instrumento, puede haber atravesado un velo que nunca debimos levantar. No porque lo que haya fuera quiera hacernos daño, sino porque quiere que entendamos algo que no podríamos sobrevivir entendiendo. Y ahora es demasiado tarde para no haberlo visto. Demasiado tarde para ignorarlo. Demasiado tarde para pensar que el silencio significa seguridad. Los objetos están llegando. No están enviando mensajes. Ellos son el mensaje. Y la Tierra, puede que sea el receptor.